Buenas, buenas. Mi nombre es Richard Mejía y vamos a hacer la resolución del ejercicio 969 del libro Termodinámica de Engel, séptima edición. Listo, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que un ciclo ideal de Otto tiene una relación de compresión de 9.2 y usa aire como fluido de trabajo. Al principio del proceso de compresión, el aire está a 98 kilopascales y 27 grados Celsius. La presión se duplica durante el proceso de adición de calor a volumen constante. Tomando en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura, determine A. La cantidad de calor que se transfiere al aire. B. La producción neta de trabajo. C. La eficiencia térmica. Y D. La presión media efectiva para el ciclo. Los datos que nos brinda el ejercicio, los datos iniciales, son una relación de compresión de 9.2, la presión 1 que es 98 kilopascales y la temperatura 1 que es 27 grados Celsius. Diremos que, bueno, pasaremos a Kelvin y diremos que es 300 grados Kelvin. Listo, lo principal que vamos a tener en cuenta es el diagrama del ciclo Otto. Como vemos, del estado 1 al 2 hay compresión isentrópica, del 2 al 3 está a volumen constante. Además, el ejercicio nos dice que en adición de calor, el volumen se duplica, la presión se duplica en este punto. Es decir, la presión en el estado 3 va a ser dos veces la presión en el estado 2. El proceso de 3 a 4 hay expansión isentrópica y el proceso de 4 a 1 se encuentra a volumen constante. Listo. Necesitaremos de las tablas A1, vamos a necesitar la constante del gas, que en este caso es aire. La constante del gas es 0,287 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Usando factor de conversión nos queda 0,287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramos Kelvin. Listo, para los datos iniciales, la temperatura 1 que nos da que es de 300 Kelvin, buscamos en la tabla A17 la energía interna y el volumen reducido. La energía interna es de 214,07 kilojoules sobre kilogramo y el volumen reducido 1 es de 621,2. Bien, como nos dicen que es compresión isentrópica, por eso de 1 a 2, están estas fórmulas que las define el libro. ¿Qué necesitaríamos despejar acá? Volumen reducido en el estado 2. Al despejar nos queda esta expresión, pero nosotros sabemos que volumen 2 entre volumen 1 es igual a 1 sobre R, la relación de compresión. Reemplazamos esto aquí y despejada nos queda esta expresión, es la que vamos a usar. Ya que no conocemos ni volumen 2 ni volumen 1, nos sirve esta expresión. Listo, reemplazando los datos tenemos que volumen reducido 2 es 1 sobre un 9,2 multiplicado por 621,2. Así el volumen reducido 2 es de 67,52. Listo, con este dato ya podemos buscar tanto la temperatura como la energía interna en la misma tabla A17. Listo, entonces tenemos que el volumen reducido 2, 67,52, se encuentra entre estos dos datos. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca hacer una interpolación en esos dos datos para hallar la temperatura y la energía interna. Listo. Aquí hicimos la interpolación, en los cuales 69,76, 67,07 y el dato que tenemos que el volumen reducido 2 es de 67,52. Aquí se encuentra y aquí encontramos la temperatura 2 y la energía interna 2. Bien, con estos datos ya podemos calcular la presión en el estado 2 usando la ecuación 316, la cual es P2 por V2 entre T2 es igual a P1 por V1 entre T1. Despejamos P2, la presión 2, que es la que vamos a encontrar. Nos queda esta expresión, pero sabemos que V2 entre V1 es 1 sobre R, por lo tanto la inversa, que es V1 entre V2, va a ser igual a R. Reemplazando esta R aquí, pues simplificamos la ecuación a esto que tenemos aquí. P2 es igual a R por
T2 entre T1 por P1. Reemplazando datos, P2 nos queda 9.2 por 700 la temperatura 2 sobre la temperatura 1, dándonos la presión en el estado 2 que es de 2129 kilopascal. Listo. Bueno, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, vamos a ir arrastrando datos del estado 1, ya llevamos presión en el estado 2, ahora vamos a ir calculando para ir hallando los incisos que nos pide el ejercicio. Ahora calcularemos la temperatura 3 con la misma ecuación 316, despejando la temperatura 3. Cabe aclarar que estamos ya en el proceso de 2 a 3, a volumen constante. ¿Qué pasa cuando un proceso a volumen constante? Aquí el volumen se cancela ya que es volumen constante. Listo. Cancelando esos volúmenes y despejando temperatura 3, nos queda esta expresión. Pero sabemos, como el ejercicio nos dice que la presión se duplica en el estado 3, ya que hay adición de calor, entonces la presión 3 va a ser dos veces a la presión 2. Entonces, al poner 2P2 aquí, 2P2, se va a cancelar P2 y nos queda un 2 solamente. 2 por temperatura 2. Y es esto que se nos reduce acá. Temperatura 3 igual a 2 por temperatura 2. Listo, reemplazando datos encontramos la temperatura 3, que es 2 por 708,3 grados Kelvin, para darnos un total de 1416,6 grados Kelvin. Da la temperatura 3. Listo, con esta temperatura 3 podemos hallar la energía interna y el volumen reducido en el estado 3. Como les venía diciendo, vamos a ir arrastrando datos que vamos encontrando de un estado a otro. Listo, esta temperatura se encuentra comprendida en estos dos datos, 1400 y 1420, por lo cual debemos hacer una interpolación. Haciendo la interpolación entre 1400 y 1420, la temperatura es de 1416,6. Listo. Aquí interpolando encontramos U3, que es de 1128,7 kJ sobre kilogramo, y el volumen reducido 3 es de 8,593. Listo. Conociendo U3 y U2, ya podemos hallar el calor de entrada con la ecuación 96A, que nos dice que el calor de entrada es U3 menos U2. Listo, reemplazando datos, U3, que lo acabamos de hallar, 1128,7 kJ sobre kilogramo menos 518,9 kJ sobre kilogramo, que es U2, nos da un total del calor de entrada de 69,80 kJ sobre kilogramo. Y este es el calor que se transfiere al aire, respondiendo el inciso A. Marcarlo. Bien, vamos a borrar un poco. Esto responde al inciso A. Bueno, démoslo así. Listo. En el proceso 3 a 4, que es expansión isentrópica, ¿qué nos dicen las ecuaciones de cuando hay expansión isentrópica? Bien, el volumen reducido 3 entre volumen reducido 4 entre volumen reducido 3 es igual a volumen 4 entre volumen 3. Despejando volumen 4, volumen reducido 4, que no lo tenemos, pero sí tenemos volumen reducido 3. Sabemos también que volumen 4 entre volumen 3 es igual a R. Por lo tanto, vamos a reemplazar esta R aquí, quedándonos una ecuación simplificada de volumen reducido 4 de R por volumen reducido 3. Reemplazando datos encontramos el volumen reducido 4, que es 9,2 por 8,593. Va a ser igual a 79,6. Listo. Con este volumen reducido 4 nos vamos nuevamente a la tabla A17 para encontrar la energía interna que nos interesa. Bueno, el dato volumen reducido 4 se encuentra entre estos dos datos. Nuevamente debemos interpolar para calcular la energía interna.
Listo, haciendo la interpolación, 81,89, 78,61, el dato intermedio, el volumen reducido 4, 79,06, interpolamos y nos encontramos la energía interna, que es de 487,75. Listo, con un 4 ya podemos calcular el calor de salida con la fórmula Q de salida es igual a U4 menos U1. Conocemos U1, la tenemos aquí, 214,07 kilojoules sobre kilogramo. Reemplazando datos, tenemos que el calor que sale es igual a 487,75 kilojoules sobre kilogramo menos 214,07 kilojoules sobre kilogramo. El calor que sale es de 273,7 kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué nos interesa a nosotros? El trabajo neto. Pero el trabajo neto es igual a esto que tenemos aquí. El calor que entra menos el calor que sale. Ya tenemos el calor que entra, que lo calculamos, y el calor que sale lo acabamos de calcular, que es 273,7. Listo, el trabajo neto es igual a 607,98 kilojoules sobre kilogramo menos 273,7 kilojoules sobre kilogramo. Va a ser un total de 336,1 kilojoules sobre kilogramo. Y esta es la respuesta del inciso B, el trabajo neto, 336,1 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Ya tenemos los datos necesarios para calcular la eficiencia térmica. Calculamos trabajo neto y ya tenemos el calor que entra. Bien, la eficiencia térmica es esta expresión. Reemplazando los datos, tenemos que eficiencia térmica es de 336,1 kilojoules sobre kilogramo sobre 609,8 kilojoules sobre kilogramo. Vemos que la eficiencia térmica es del 55,1%. Bien, ya respondemos al inciso C. Bueno, ahora para calcular el inciso D, que es la presión media efectiva, debemos calcular el volumen máximo. Con esta expresión que es volumen 1 es igual a RT1, la constante del gas, por la temperatura 1 sobre presión 1. Necesitaremos esta relación para hacer un breve despeje. Bien, reemplazando los datos del volumen máximo, volumen 1, es igual a R, la constante del gas, la tenemos aquí, 0,287 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramos Kelvin, por la, la, la temperatura 1, que es de 300 grados Kelvin, sobre la presión 1, que es de 98 kilopascal. Eso nos da un total de 0,878 metros cúbicos sobre kilogramo. Bien, de esta expresión sabemos que R es igual a volumen 1 sobre volumen 2. Despejaremos el volumen 2. ¿Esto con qué fin? Con el fin de dejarlo expresado en función del volumen 1, que es el volumen que ya conocemos. Bien, volumen 2 es igual a volumen 1 sobre R. Despejando de aquí. Vamos a reemplazar en la fórmula PMF, que es trabajo neto, sobre volumen 1 menos volumen 2, pero volumen 2 lo definimos que es volumen 1 sobre R. Entonces hacemos un factor común de volumen 1 aquí. Tenemos que PM es igual a trabajo neto sobre volumen 1 que multiplica a 1 menos 1 sobre R. Reemplazando los datos tenemos que PM es igual a 336,1 kilojoules sobre kilogramo sobre 0,878 metros cúbicos sobre kilogramo, que multiplica 1 menos 1 sobre 9,2. Tenemos que hacer un factor de conversión para que nos quede en kilopascales. Utilizamos este factor de compresión para cancelar tanto los metros cúbicos y los kilojoules. Teniendo esta expresión, respondiendo al inciso D, que es que un PM de 429 kilopascales. Resultados, bueno, determinamos a la cantidad de calor que se transfiere al aire. Aquí la tenemos. B, la producción neta del trabajo. Aquí está.
C, la eficiencia térmica del 55,1 y la presión media efectiva para el ciclo, un PME de 429 kilopascales. Listo, aquí respondemos a todos los incisos del ejercicio que nos estaba pidiendo. Muchas gracias.